Durante este 2022 tuvimos una gran cantidad de invitados con diversos temas que fueron de su interés. Hoy queremos presentarles, a manera de agradecimiento, solo algunos de ellos. Por eso les pedimos que se queden con nosotros a ver este primer tema que precisamente el fin de semana tuvo su conmemoración. Me refiero al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vayamos a ver la participación de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez. Ella es integrante de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia, quien nos habló de la justicia para personas con discapacidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta. Gracias por acompañarnos. El día de hoy contamos con la presencia de la magistrada Berenice Ramírez Jiménez. Ella es integrante de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada, quien viene hoy a hablarnos de la justicia para personas con discapacidad. Magistrada, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias, muy bien, pues miren, las personas con discapacidad son un grupo tradicionalmente estigmatizado y han sido objeto de múltiples discriminaciones. Tales circunstancias las han colocado en situaciones de desventaja y exclusión social, debido en gran parte a que su condición de discapacidad las condena a un desconocimiento de sus derechos, el ejercicio de los mismos en desigualdad de condiciones y la violación a vulneración constante de ellos. Magistrada, hablando un poco del tema, las personas con discapacidad históricamente pues han sido excluidas, ¿no? ¿Cómo garantiza el Poder Judicial del Estado su acceso a la justicia? El Poder Judicial busca romper con estereotipos y busca realmente encontrar la manera en que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia, sean totalmente valoradas en el ámbito de sus derechos humanos y realmente, sobre todo, creo que considera que son unas personas que deben ser valoradas en su totalidad como seres humanos, garantes y objetos de derechos. Ok, bien. ¿Cuáles considera que son los pilares de la impartición de justicia en asuntos que justamente involucran a personas con discapacidad? Principalmente creo que es importante velar por la igualdad, la no discriminación, el derecho de acceso a la justicia, tener un modelo social y, sobre todo, velar por sus derechos humanos es lo más importante y considero que son los pilares más importantes. Sí, magistrada, para que la gente que nos está viendo nos pueda entender un poco, cuando decimos que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia, ¿podría ejemplificarnos? O sea, ¿a qué se refiere realmente? Bueno, realmente el derecho de acceso a la justicia está regulado por el artículo 17 constitucional. Nosotros decimos, bueno, tener acceso implica no solamente un acceso físico, ¿no? Porque a lo mejor una persona con discapacidad puede acudir a un juzgado o a un tribunal y lo primero que puede ver es, pues no hay rampas, ¿cómo puedo tener un acceso, no? O a lo mejor no veo una señal, ¿no? A lo mejor puede ser una persona con debilidad visual y pues no hay donde puede observar, o el sistema braille, de cómo llegar al juzgado, ¿no? Claro. O a lo mejor no existen estos como señalagnética especial de dibujitos para decir, bueno, está en tal lado, tengo que dar vuelta. O sea, el primer acceso es la cuestión física, o sea, sí, ¿cómo puedo llegar a un juzgado, no? La cuestión de tener rampas, tener señales. Pero además también está implicada la cuestión jurídica, o sea, ¿cómo puedo llegar a un juzgado y cómo me puedo hacer entender? Yo que tengo una discapacidad intelectual, a lo mejor, o una discapacidad del lenguaje, ¿no? Sí. ¿Cómo puedo llegar? Normalmente los abogados son los que llevan los escritos y toda esta cuestión, y normalmente no se les deja, pues, escuchar. Entonces, lo que se busca es tener mecanismos especiales para que ellos lleguen físicamente de una manera más fácil, pero también de una manera jurídica. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros son ajustes razonables en los procedimientos. Por ejemplo, si estamos viendo a una persona que tiene un coeficiente intelectual menor, pues bueno, vamos a adaptar nuestras resoluciones de manera que esa persona las pueda entender. No podemos utilizar una cuestión o un texto rebuscado, no podemos utilizar palabras solamente refiriéndonos a cuestiones jurídicas, porque sabemos que no nos van a entender. Entonces, necesitamos primero acercarnos a ellos y decir,
cuál es su discapacidad y de qué manera podemos acercarnos y de qué manera podemos llegar o tener un alcance con nuestras resoluciones. Eso es lo que se está haciendo. Claro. Puede que me haya saltado una pregunta muy importante y que creo que la gente debe saberlo, pero ¿cuál sería el significado o la definición de persona con discapacidad? Yo daría mi propia definición y diría que es una persona garante de derechos humanos, que tiene la igualdad total como cualquier persona, pero que desafortunadamente tiene una capacidad limitada en alguna cuestión, ¿no? Puede ser la vista, puede ser una capacidad intelectual, puede ser la cuestión auditiva, puede ser una cuestión física. Entonces, alguna vez escuché un concepto que dicen, bueno, al final de nuestros días, todos podemos llegar a ser una persona con discapacidad. Claro. No sabemos en qué momento, o sea, no sabemos, a lo mejor por la edad, ¿no? Sí. A lo mejor se nos llegan a olvidar las cosas, a lo mejor por la edad tenemos, Dios no lo quiera, un accidente, ya dejamos de movernos, a lo mejor una cuestión de tiempo y ya no podemos escuchar. Entonces, considero esa la mejor definición, ¿no? Que es una persona igual que cualquier otra, pero que ha tenido alguna condición que ha mermado alguna capacidad en su vida. Ok, bien. Y regresando un poco a lo que comentamos hace rato de cómo garantiza el Poder Judicial el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, ¿cuáles son las consideraciones básicas que debe tener un juzgador, juzgadora, desde el primer momento en que pues, se da cuenta, ¿no?, que tiene una persona que cumple con este? Creo que lo principal, cualquier juzgador o juzgadora, es una sensibilidad, ¿no? Lo primero es ser sensible ante una situación de esta magnitud. También considero que debe haber un acercamiento directo, o sea, no es lo mismo ver una cuestión en documentos o en papel, que no puedes sensibilizarte, y a lo mejor sí lo lees y demás, pero considero que debe haber un acercamiento, o sea, llegar con esa persona de discapacidad, tratar de conocerla y ver, sobre todo, qué discapacidad tiene, ¿no? Me imagino, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual. A lo mejor sí te puedes comunicar con ella y puedes darte cuenta qué puede entender y qué no puede entender. Sí. Entonces, ese acercamiento pues, te da un horizonte de decir para dónde tengo que ir, en qué le podemos apoyar, de qué manera hay que hacer el arribo con esta persona. Me imagino, por ejemplo, una persona que no habla, pero te entiende perfectamente todo, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo puede ser el acercamiento? Pues bueno, a lo mejor tú le tienes que preguntar, ¿te sientes bien hoy? Y a lo mejor esa persona te puede decir, sí, ¿no? Si no sabe hablar, pues siente con la cabeza. Si tú le dices, tiene que hacer una declaración, no sé, tienes que decir todo el hecho y solamente te puede decir, o te puede decir, no. Entonces, creo que el principal acercamiento es conocer a la persona con discapacidad, conocer, digo, a veces a lo mejor en un asunto puede ser que esté involucrada una persona con discapacidad, puede ser la víctima, puede ser el inculpado, y de esa manera un acercamiento. Pero además, yo creo que tiene que llegarse de personal capacitado con temas de discapacidad, ¿no? No es lo mismo a lo mejor un psicólogo que tiene un trato cotidiano con personas sin ninguna discapacidad, a lo mejor una discapacidad intelectual, a lo mejor a una discapacidad social, que a lo mejor dice uno, no, pues hay que tratarla de distinta manera. Entonces yo creo que es allegarse de personal sumamente capacitado, tener un acercamiento con la persona y tener una sensibilidad. Yo creo que son los 3 pilares fundamentales. Sí, que al final creo que el juzgador o juzgadora debe pues, encontrar las herramientas, ¿no?, adecuadas para poder comunicarse, para poder crear, pues ahora sí que darles ese acceso a la justicia a estas personas, ¿no? Efectivamente, yo creo que la sensibilidad que debe tener el juzgador, pero sobre todo como esa imaginación de estar en el asunto o en el caso concreto, es básica. O sea, porque a lo mejor, como digo, es una persona que a lo mejor puede entenderse nada más con dibujitos. Entonces, pues bueno, tendrá que hacer puros dibujitos, ¿no? A lo mejor es una persona que no entiende nada y entonces, bueno, habrá que explicársela con un audio, ¿no? O a lo mejor es una persona que no escucha y a lo mejor con hacer señales podría ser, no sé, como buscar las alternativas
o los ajustes necesarios que deben de hacerse. Sí, sí, sí. Magistrada, desde su punto de vista, ¿qué barreras enfrentan actualmente las personas con discapacidad? Pues existen muchas barreras, ¿no? Desafortunadamente es un sector vulnerable, es un sector al que no volteamos mucho la mirada o la vista. Creo que hasta que uno no tiene en su núcleo central o principal una persona con discapacidad, no ve uno más allá de los problemas diarios a los que se enfrentan. Una de las primeras barreras considero que es el acceso, o sea, no tienen accesos tan fáciles en las calles, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros acudimos y dicen, no hay rampas, existen escaleras, no hay ascensores para estas personas, no hay señales especiales, no existe el sistema braille para poder subir un ascensor, para comunicarse. A estas personas que tienen los mismos derechos. Hagamos conciencia y apoyémoslos. El Poder Judicial del Estado de Oaxaca este año implementó prácticas innovadoras que contribuyen a consolidar una justicia humanizada e incluyente. La magistrada Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, quien es integrante de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal, nos explicó que la redacción de las sentencias debe ser la idónea para que el sentido de lo resuelto sea comprendido con facilidad por cualquier persona. Esto lo veremos en el programa Sentencia de Lectura Fácil. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy contamos con la participación de la magistrada Gregoria Hortensia Castellanos Chávez. Ella es integrante de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal colegiada del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Magistrada, muy buenas tardes. Hola Carlita, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y pues estamos a tus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos, magistrada. Y es que este tema que vamos a tratar es muy importante porque, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sentencias de lectura fácil surgieron a partir de 2019, cuando Ricardo Adair, quien tiene síndrome de Asperger, ganó un amparo para que se respetara su derecho de decidir por sí mismo, por lo que se emitió una sentencia normal y otra redactada con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para que él lo comprendiera. Magistrada, antes de hablar de este tema que es muy importante, nos gustaría que nos comentara cuál es la función que realiza la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal colegiada, que es donde usted forma parte. Mira, la Sala Constitucional, tiene un origen que se presentó, la sala se creó en el 2013 físicamente, y de ahí lo que esta sala se encarga es de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, las peticiones formuladas por los demás tribunales, jueces del Estado que tengan dudas sobre la constitucionalidad de una ley local, las peticiones formuladas por el gobernador del Estado, por el 30% de los diputados que integran la legislatura del Estado o por los órganos autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley, decreto, aprobado por el Congreso previo a su promulgación y publicación. El juicio para la protección de los derechos humanos, que es un tema bastante importante, y los recursos relativos a los requisitos de la revocación del mandato señalados en el artículo 105, apartado B de la Constitución. Quiero decirte que en Sala Constitucional, cuando se inicia, lo de todas estas cuestiones en donde la sala tiene competencia, lo que más o lo que se ha visto hasta el día de hoy son controversias constitucionales y juicios para la protección de los derechos humanos. Más adelante probablemente hablaremos de este tema con un poquito más de amplitud. Eso por lo que corresponde a la Sala Constitucional. En cuanto a la sala, y te quiero decir que aquí la sala instruye y el Pleno es quien resuelve, salvo en estas dos últimas que te comenté, de los recursos relativos a los requisitos de la revocación y el juicio para la protección de los derechos humanos, que aquí la sala instruye y también resuelve. Bien, en cuanto a la Cuarta Sala Penal, tenemos la misma competencia que cualquiera otra de las salas del Tribunal Superior de Justicia, conociendo de apelaciones de segunda instancia en sistema tradicional y en juicios orales. Mucha gente seguramente se pregunta
o tiene la duda, ¿no? De cómo está integrada una sala, su sala cómo está integrada. Una sala está integrada por 3 magistrados. Esos 3 magistrados, hay un presidente de esa sala que se encarga, pues, de, además de lo administrativo, es quien dirige el combate, y los demás, bueno, todos nos turnamos los asuntos, es decir, yo como integrante de mi sala no sé qué asunto me va a tocar, o los asuntos que llegan en la sala no puedes conocer si vas a ser tú quien va a resolver, ¿no? Porque hay rifas, se hacen papelitos, entonces ni siquiera tú sabes qué es lo que te va a tocar. De esa forma, es una forma de resolver los asuntos sin que haya, como dijeran, mano negra y voy a tomar el expediente o el toca más sencillo o el más difícil para ti. No, aquí es, digamos, a la suerte porque se rifa. Tomado esto, se estudian los expedientes. Cada magistrado tiene sus secretarios de estudio y cuenta, porque como comprenderás, no se puede uno solo. Si nos vamos un poquito atrás, había muy poca, digamos, muy poca población, los magistrados eran muy pocos, incluso los magistrados eran quienes resolvían directamente sus asuntos. Ahora, con la cantidad de asuntos que tenemos ya no es posible. Entonces, cada magistrado tiene su proyectista y también él en orden igual le va distribuyendo los asuntos a cada uno de sus secretarios de estudio y cuenta. Estos leen el asunto, cuando ya nos van a dar cuenta, nosotros tenemos que tener el expediente enfrente o los discos en caso de juicio oral, que también nosotros tenemos que verlo, para que le demos una solución. Entonces ya el secretario de estudio y cuenta llega con nosotros y nosotros le damos la forma de qué manera va a redactar ese asunto. Ellos lo proyectan y nos toca a nosotros los magistrados revisarlo nuevamente. Cuando ya tenemos ese proyecto, pasamos en reuniones en plenito de los 3 magistrados y damos cuenta respecto a ese proyecto. Entonces, si están de acuerdo los otros 2 magistrados con el proyecto, por ejemplo, que yo llevo, se firma, y si no, se combate, se debate entre los 3. Por eso, a veces, un proyecto que un secretario de estudio y cuenta tenga, no puede decir que es el que ya va a pasar, porque aún no ha pasado con el pleno del tribunal de la sala. Entonces, de ahí que se firma, se regresa con el proyectista para efecto de que haga todos los trámites correspondientes, se pasa con el actuario para que éste vaya a notificar. Es así como se llevan los asuntos en una sala. Ok, y justamente en esta sala se ha iniciado un trabajo pues muy importante, ¿no?, de sentencias de lectura fácil. ¿Podría comentarnos en qué consiste este formato? Ok, mira, te diré primeramente que una sentencia en formato de lectura fácil es una forma de la resolución judicial que busca la participación de la comunidad, principalmente de niñas, niños, adolescentes y personas con dificultad para comprender un texto. Y en los distintos procesos jurisdiccionales. Fíjate que esto viene y tiene su fundamento en la Constitución, en leyes generales, en tratados internacionales. Por ejemplo, cuando nos dicen que las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, de respetar, de proteger y de garantizar los derechos humanos, que las leyes tienen que ser iguales para todos, no debe haber discriminación y que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. Como ves, de ahí tenemos de que tiene que cumplirse con todo esto que la ley nos dice. Ahora, es bien sabido para todos, incluso las personas que no son licenciados en Derecho, que sepan Derecho, de que las determinaciones de los jueces tienen que venir fundadas y motivadas, esto por imperativo legal de la ley. El artículo 16 de nuestra Constitución nos obliga a todas las autoridades a fundar y motivar. Entonces, ¿qué hacen los jueces, tanto de primera como de segunda instancia? Pues para fundar sus resoluciones tienen que invocar artículos,
de su constitución, de su ley, por ejemplo, en el caso penal, de su código penal, de su código de procedimientos penales, tienen que invocar jurisprudencias, tesis, protocolos, etcétera. Incluso en materia de juicio oral se aplica la sana crítica, consistente en las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos afianzados, las reglas de las lógicas, toda esa amalgama de cuestiones y que son muchos tecnicismos. Sí. Como te darás cuenta, aquí ¿quiénes van a entender estas sentencias? Los abogados, Sí. los licenciados en Derecho, incluso los licenciados en Derecho, pero que estén especializados en la materia. Sí. Como ves, entonces, la demás gente, el resto de la población, no es que no la va a entender, pero no la entiende Claro. Sí, sí, sí. completamente. Por eso, incluso en materia de juicio oral, los jueces al dictar una sentencia, después hacen una explicación. Y si bien la sentencia viene con todos estos elementos que te acabo de comentar, tecnicismos y demás, por eso viene la explicación sencilla, con palabras lo más pues sencillas que se puedan, para que las partes lo entiendan. ¿Quiénes son las partes? El imputado, la víctima, incluso la audiencia que está ahí, para que le entienda. Por eso en muchas ocasiones la gente que va a la audiencia pues empieza a comentar, ¿no? Pues el juez estuvo en lo justo al dejarlo preso, ¿por qué hay esto, por qué el otro? Sí. O al contrario, lo sacó porque había esto, había lo otro. Entonces, de esa manera, los jueces sencillamente explican su sentencia. A 20 años de que en Oaxaca se implementara el modelo diferente al de la judicialización para lograr acuerdos entre los involucrados en un asunto a través de la voluntad, la cooperación y el diálogo, sin tener que acudir ante un juez, es necesario repensar el sistema de justicia. De esto nos habló la licenciada Betsaida Cruz Mendoza, quien es directora del Centro de Justicia Alternativa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. El día de hoy nos acompaña la licenciada Betsaida Cruz Mendoza. Ella es la directora del Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, quien viene hoy a hablarnos de los 20 años que cumple este centro. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, aquí con gusto para estar con todos ustedes. Gracias. Y es que la justicia alternativa consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución de conflictos, en donde dos partes recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, que en este caso es el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. ¿Es correcto, licenciada? Así es. Muy bien, pero para entrar de lleno con este tema nos gustaría saber cómo nace en Oaxaca el Centro de Justicia Alternativa. Yo creo que nace con una visión muy humana. Sin duda alguna, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en el año 2002, visionó precisamente que había un sector social que no tenía este acceso a la justicia, precisamente que de manera tradicional acostumbramos a hacer a través de nuestros juzgados. Y ante ello, en esa visión, mediante un acuerdo de pleno, determinaron crear el llamado Centro de Mediación Judicial en el año 2002 como un programa piloto. Brevemente fue creado con una directora, 3 mediadores, un invitador y personal administrativo mínimo, que obviamente poco a poco fue ganando la confianza de la sociedad. Al paso del tiempo, deja de denominarse Centro de Mediación Judicial y hoy lo conocemos como el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. Sí, bueno, yo ya comenté más o menos en qué consiste, pero para la gente que no está empapada en el tema, ¿podría explicarnos rápidamente qué es el Centro de Justicia? O sea, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Creo que, en primer lugar, creo que tenemos que tener muy en claro, como lo comentaba hace un momento, normalmente resolvemos los conflictos a través de la determinación de un juez. Sin embargo, hoy en día, nuestra propia Constitución ha abierto la posibilidad que recurramos a otra persona, que es precisamente la intervención de un mediador o facilitador judicial, quien precisamente permite que las personas, reconociendo que son capaces de poder tomar decisiones efectivas sobre los conflictos que viven,
siempre y cuando la ley así lo permita, puedan ellas encontrar una solución efectiva, económica, muy a la medida, precisamente al conflicto que están suscitándose entre ellos. Y hablando de estos 20 años, ¿cómo podría usted evaluar el funcionamiento que ha tenido el Centro de Justicia? Yo creo que es muy satisfactorio. Sin duda alguna, retomando la oportunidad que se tuvo de crear un modelo piloto, en donde hubo un mínimo de personas que operaron este centro, a lo largo de estos años, y muy de la par, creciendo con muchas reformas que ha habido, tanto en el tema de derechos humanos, en el tema de entrar en operatividad los juicios orales, tanto ahora en materia penal como en materia mercantil, nos han abierto la oportunidad de ir creciendo. De ser un equipo tan pequeño, dimos la oportunidad también a sumarnos con equipos multidisciplinarios, al incorporarse en ellos también psicólogos, que nos da una visión muy humana, muy sensible ante las personas. Posterior a ello, ante la entrada en vigor de los juicios orales, los jueces ahora, con esta oportunidad que tienen de informar a los justiciables de que tienen esta otra forma de resolver este tipo de delitos que son de su conocimiento, pero que están en la libre disposición para hacer resarcir el daño a la víctima, canalizan los asuntos. Como consecuencia, esto nos está permitiendo también en la materia mercantil, en la materia familiar, dar oportunidad que los jueces, a su vez, también informen a las personas que tienen su litigio que pueden optar por esta oportunidad. Esto permite evaluar que el crecimiento que ha tenido el centro ha sido evolutivo, incluso, y muy humano también desde su visión originaria. Licenciada, para la gente también que nos está viendo, que tengan algún conflicto, ¿podría decirnos qué tipo de conflictos se pueden solucionar ahí? Sí, claro que sí. Por ejemplo, tenemos aquellas personas que por alguna razón no pueden liquidar a lo mejor un préstamo que obtuvieron, que a lo mejor por alguna razón no han podido pagar la renta, o bien que no pudieron hacer la entrega de algún trabajo de carpintería, de herrería, que obviamente genera pues desavenencias con quien les contrató. Sí. Independientemente de eso, aquellas personas que también tienen algún contrato de crédito que hayan celebrado con alguna institución, bien sea de alguna caja, de las cuales tenemos identificadas distintas, o bien, en su caso, en aquellos asuntos de naturaleza penal, donde la ley les permita que las partes puedan llegar a un buen arreglo. Independientemente de que ahí hay información por parte del juez que conoce la causa, también pueden ir a nuestra institución para que se les brinde la información correspondiente. Ok, perfecto. ¿Cuentan en todas las regiones del estado con sedes del Centro de Justicia? Creo que esa ha sido una gran oportunidad, el ir creciendo y poder ir acercando nuestros servicios en sede judicial, precisamente ahora en la operatividad de los centros de justicia. Estamos en la región de Tuxtepec, estamos en la región de la Mixteca, de la Costa, del Istmo, Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, y esto permite identificarlos precisamente donde operan estos centros de justicia y donde están muy de la mano, bien sea los jueces mixtos, los jueces especializados en materia familiar, materia civil e incluso los propios de la materia penal. Para las personas que están en las regiones y que tengan duda de dónde se encuentra el módulo o la sede, si se comunican a estos números que di, les pueden brindar la información. Así es, incluso recurrir físicamente o bien hacer llamado telefónico al juzgado de control, donde de alguna manera la persona de atención al público puede brindarles la ubicación o incluso canalizarlos a la extensión donde se encuentra el facilitador. Bien. Por estos 20 años que están cumpliendo, tenemos conocimiento de que están realizando diferentes actividades. ¿Podría comentarnos Claro cuáles que hay? sí. Claro que sí, yo creo que estos 20 años automáticamente nos permite no solamente tener una sola fecha, en este caso se abrió nuestro Centro de Justicia un 12 de julio del año 2002 y como consecuencia
queremos hacer patente este gran festejo que es para nosotros durante todo el año. Así es como iniciamos con la apertura precisamente de conferencias de manera virtual. Hoy, a razón de la contingencia, sin duda alguna esto nos ha abierto la oportunidad de dialogar con las personas a distancia y cuidándonos. Sí. Tuvimos la oportunidad de tener la conferencia con el maestro Rafael Lobo Niembro en relación precisamente sobre los 10 puntos que todo abogado debe saber sobre la mediación. Tuvimos la oportunidad de también tener al doctor Santiago para que nos hablara sobre la justicia restaurativa en materia penal y desde la visión de los funcionarios judiciales. Nuevamente vamos a tener la presencia del maestro Lobo, precisamente el día 29, para hablar sobre el tema de la justicia cívica, en la que hoy en día involucramos precisamente a la comunidad en estas tareas. Y obviamente, como modo de celebración, también es involucrarnos en la capacitación dentro de los operativos. Hemos tomado temas inherentes al desarrollo de los temas de mediación en el tema civil. Obviamente también retomamos sobre el servicio público en la justicia alternativa, que es muy diferente al servicio público en el sistema operativo tradicional de los órganos jurisdiccionales, porque obviamente lo que nosotros queremos es arropar a las personas. A su vez, hablar como una de las herramientas que nosotros tenemos para desarrollar nuestros procesos, que es precisamente el IMPAS, y sin duda alguna vamos a continuar durante todo lo que resta del año con algunas otras actividades académicas, y por eso a todos los invitamos para que puedan estar muy atentos en redes sociales, sí, donde precisamente hacemos temas de difusión. Y creo que la colaboración precisamente a través de estas tecnologías es donde podemos darles pequeñas notas informativas, donde hemos puntualizado cuáles son las funciones del mediador, los principios de la mediación, y es la manera como podemos ir llegando en temas de difusión precisamente para los ciudadanos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en su programa Poder Judicial Conecta. No olviden en seguirnos en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Hasta la próxima.